Bienvenidos a una nueva entrega de la miscelánea Blender. Con ustedes, Jonadison Herreño, como siempre. Y hoy vamos a trabajar en el tema de selección de vértices. Vamos a ver cómo se hace una selección simple, cómo se efectúa una acumulación de vértices en la selección. Y el objetivo principal es que cubramos el tema de tres herramientas muy útiles para hacer selecciones, que son la herramienta de borde, la herramienta de lazo y la herramienta de brush. Sin más preámbulos, vamos directamente a trabajar en Blender. Vamos a realizar este ejercicio usando la versión 2.48a del programa. Muy bien, entonces empezamos. Vamos al menú Add, Mesh y agregamos un grid. Hacemos clic, decimos que la resolución en X sea de 10 y que la resolución en Y también sea de 10. Hacemos clic en OK y nos aparece el grid respectivo. En este caso no hay más objetos en la escena, ya los había borrado previamente. Con la rueda del ratón hacia adelante acercamos la vista del grid para que quede en tamaño adecuado y pasamos a modo de edición. Antes de empezar a trabajar propiamente, debido a que todos los vértices vienen seleccionados por defecto, simplemente vamos a deseleccionarlos. Hacemos eso yendo al menú Select y seleccionando la entrada que dice Select All. Hacemos clic y de esa manera se deseleccionaron todos. Muy bien. ¿De qué manera seleccionamos un vértice? Bueno, con el puntero acercamos al vértice y con el botón derecho del ratón seleccionamos. Hacemos clic con el botón derecho y de esa forma se selecciona un vértice individual. Si queremos ir acumulando vértices en la selección, lo que hacemos es oprimir la tecla Shift mientras estamos haciendo clic con el botón derecho del ratón. De esa manera vamos seleccionando y acumulamos en la selección. Ok, esa es la forma básica de trabajar. Sin embargo, las herramientas son las más interesantes, las herramientas de selección como tal. Vamos a empezar por deseleccionar todo y empecemos con la herramienta de selección de borde. Entonces, en el menú Select hay una entrada que dice Border Select. El atajo de teclado es la tecla V. Entonces hacemos clic en el menú y notamos una cosa interesante. Justo debajo del puntero aparecen dos líneas punteadas, una vertical y una horizontal. Esas líneas nos sirven como guía y nos indican al mismo tiempo que estamos en modo de selección de borde, ¿cierto? Vamos a dibujar un rectángulo. ¿Cómo lo dibujamos? Lo dibujamos con la tecla izquierda del ratón, con el botón, izquierdo del ratón. Hacemos clic y empezamos a dibujar un rectángulo. Muy bien. Cuando soltamos el botón izquierdo del ratón, notamos que todos los vértices que fueron cubiertos, que fueron encerrados por el rectángulo que dibujamos, ahora están seleccionados. Podemos volverlo a hacer con la tecla B. Nos aparecen los indicadores, con el botón izquierdo del ratón arrastramos y dibujamos un rectángulo alrededor y de esa manera obtenemos una selección. Ok, no solamente es posible añadir vértices a la selección usando este modo de selección, también podemos quitar vértices de la selección. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de la siguiente manera. Invocamos la selección de borde con la tecla V y para quitar vértices de la selección dibujamos el rectángulo no usando el botón izquierdo del ratón, sino usando el botón central. Entonces hacemos clic con el botón central, lo arrastramos y luego soltamos. Perfecto, de esa manera entonces hemos quitado elementos o quitado esos vértices de la selección. Esos vértices ya no forman parte de la selección. Ok, eso en cuanto a la herramienta de selección de borde. Vamos a pasar ahora a la herramienta de selección de lazo. Antes de empezar a trabajar, deseleccionamos nuevamente todos los vértices. Y la herramienta de selección de lazo funciona de la siguiente manera. Primero voy a ilustrar la forma en que funciona y luego voy a usarla realmente como tal. Entonces, lo que necesitamos es dibujar una forma de mano libre, de mano alzada, y que los vértices que queden dentro de esa figura que se trace sean los que se seleccionen. Entonces podríamos pensar en dibujar algo como esto, por ejemplo. Y los vértices internos se seleccionarían. En este caso el trazo azul solamente es ilustrativo, el trazo azul no aparece en Blender. Es una herramienta adicional que uso para ayudarme para las explicaciones. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo. Trazamos una forma de mano alzada y obtenemos una selección. Ahora sí, vamos a ver cómo se utiliza. Entonces quito el trazo azul y lo voy a aplicar como tal. ¿Cómo es que realmente lo uso en Blender? Bueno, oprimo la tecla Control y hago clic con el botón izquierdo del ratón y empiezo a arrastrar inmediatamente. Bueno,
en realidad me creó un vértice. Ok, voy a explicar qué fue lo que pasó acá para que no quede simplemente en el aire el problema. Lo que ocurre es que si oprimo la tecla control y hago clic y suelto el botón sin arrastrar, por ejemplo, entonces creo un vértice nuevo. Eso es una forma de añadir vértices a la malla. Ahora bien, ese no es el objetivo del tutorial, entonces voy a eliminar, simplemente los selecciono y con la tecla X les digo que quiero borrarlos. Entonces, lo que tengo que hacer es oprimir la tecla control, hacer clic y empezar a mover, ¿sí? Lo que no hice hace un momento y la razón por la cual me apareció el vértice fue que yo ya estaba moviendo el puntero cuando hice clic. Entonces la operación correcta se realiza como oprimo la tecla control, con el puntero quieto oprimo el botón izquierdo del ratón y tan pronto lo oprimo, cuando ya está oprimido empiezo ahí sí a mover el puntero del ratón y hacer el trazo. En este caso pues ya he terminado de hacer el trazo que necesito, suelto el botón del ratón, el botón izquierdo, y vemos que se seleccionaron efectivamente los vértices que quedaron delimitados dentro de la figura que tracé a mano alzada. Ok, eso es en cuanto a la herramienta de lazo. También se podría presentar otro error adicional al tipo de error que tuvimos hace un momento, en el cual simplemente terminé añadiendo un vértice y no empecé a trazar la figura para hacer selección por lazo. Y es lo siguiente, voy a seleccionar todo y puede ocurrir lo siguiente: yo puedo oprimir la tecla control, puedo hacer clic y dejo quieto, y si no me muevo rápidamente, entonces Blender lo que va a hacer es que me va a mostrar un menú. ¿Listo? Entonces pueden presentar esos casos. Cuando uno trate de usar la herramienta de selección por lazo, es posible o que se cree un vértice nuevo, o que si uno se demora mucho pues aparezca un menú. ¿Cómo se evita ese problema? Bueno, ese problema se evita haciendo el procedimiento de la forma correcta, que es oprimiendo. Muy bien, se había presentado una pequeña interrupción acá, pero ya estoy de vuelta. Entonces, decía que lo importante es hacer el procedimiento de la forma correcta. ¿Cuál es el procedimiento? Oprimir la tecla control, ¿cierto? Hacemos clic y luego de que hemos hecho clic, cuando clic ya esté abajo, es que se empieza a mover el puntero. ¿Sí? Puntero quieto, hacemos clic, cuando el clic ya esté abajo se puede empezar a mover. Ese es el procedimiento correcto. Para añadir un vértice lo que ocurre es que uno hace clic y suelta el ratón, por ejemplo, entonces se añade un vértice. Ese es uno de los casos, pero bueno. Muy bien, ahí se aprovechó para explicar algún error posible. Perfecto, por último vamos a ver la herramienta de pincel, que tiene algo bien particular, y es que la herramienta de pincel, a diferencia de la herramienta de borde directamente aparece acá, ¿verdad? El atajo de tecla de herramienta de borde es la tecla V, pero resulta que la herramienta de pincel no la encontramos en el menú. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, para la herramienta de pincel, ¿qué hacemos? Primero invocamos la herramienta de borde. Invocamos la herramienta de borde, ¿verdad? Entonces nos aparecen los indicadores de la herramienta de borde. Pero no vamos a dibujar rectángulo, no vamos a usar la herramienta de borde. Oprimimos nuevamente la tecla V y ahora sí tenemos la herramienta de pincel. Es decir, que el atajo de teclado de la herramienta de pincel es la tecla V dos veces. V una vez, V la segunda vez. Y ahora es bastante sencillo. Para seleccionar, arrastramos y lo que va quedando dentro del círculo se va seleccionando. Arrastramos con el botón izquierdo. Estoy arrastrando con el botón izquierdo del ratón y así se van seleccionando los vértices. Si yo quiero quitar elementos de la selección, deseleccionarlos, pues arrastro con el botón central y así voy quitando elementos de la selección. Ok, si el círculo es muy pequeño o muy grande podemos cambiarle el tamaño. Entonces en el numpad, usando las teclas del menos y el más, con el menos se disminuye el tamaño del pincel, con el más crece el tamaño del pincel y se puede manipular a gusto, por supuesto. Ok, esas son las tres herramientas entonces. Hemos trabajado en este video solamente con vértices, pero pues queda como ejercicio que trabajen también con aristas y con caras y que apliquen lo que vimos durante el video para que puedan ver cómo funcionan en esos casos cada una de estas herramientas de selección con las que hemos trabajado en este video del día de hoy. Muy bien, eso ha sido entonces todo. Espero que les haya gustado, por supuesto que lo puedan poner a buen uso y nos veremos en una próxima entrega de la Miscelánea Blender.